La vida de Sor Rocío. Andalucía, hermosa región situada al sur de España, es una tierra conocida en todo el mundo por su cielo azul, su esplendoroso sol y su variado folclore. Precisamente en esta tierra nació una niña cuya historia se narra a continuación y que también se distinguió por el cariño que tuvo siempre a la Virgen María. Allí, en la primavera de 1923, cuando la brisa es más suave, al amanecer del día 16 de mayo, se escuchaban los siguientes comentarios. Sí, doña Ángeles. ¿Quién? La mujer del capitán, esa pareja joven que llegó hace unos meses. ¿Y qué ha tenido? Una niña. Es preciosa, están locos de alegría. Claro, como padres recién estrenados. Aquel día, 23 de mayo de 1923, amaneció radiante. Don Juan y doña Ángeles sabían muy bien que la fecha del bautismo es una fecha muy importante. Estaban llenos de gozo y habían preparado con gran ilusión esta fiesta. Le pusieron por nombre María Josefa Juana, María por la Virgen, Josefa por la abuela y Juana porque había nacido el día de San Juan. Don Juan, padre de María Josefa, natural de Ronda, fue siempre un gran caballero, cristiano, honrado, serio, responsable en sus deberes, que no eran fáciles, ya que llegó a ser coronel de la Guardia Civil en tiempos difíciles. Aunque don Juan en su trabajo era serio, en la intimidad del hogar se mostraba cariñoso y familiar, sin que esto le impidiese ser muy exigente en la educación de sus hijos. Doña Ángeles, aunque de buena posición social, sabía mantenerse sencilla, delicada y virtuosa. Tenía personal de servicio y le gustaba ayudarles en las tareas del hogar. Atendía personalmente a sus hijos y aún sacaba tiempo para ir diariamente a la iglesia. Debido a que su padre pertenecía a la Guardia Civil, cambiaban frecuentemente de domicilio. Ya a sus 7 años había recorrido parte del sur de España, Colmenar, Cortes de la Frontera, Osuna, Ronda, Arriate, viajes por la serranía de Málaga, que como contaba su madre, en aquellos tiempos no llegaban allí ni coches ni trenes. Debían hacerse los traslados en tartanas o caballos, con todas las molestias que ello llevaba consigo. María Josefa no se quejaba, y cuando iba creciendo, consciente de lo que significaba una mudanza, intentaba ser útil en lo que podía, cuidando de los hermanos más pequeños o transportando los paquetes que sus fuerzas le permitían. Se vino otro acontecimiento importante. María Josefa va a recibir por primera vez a Jesús, y la primera comunión es una fiesta muy grande. El encuentro de Jesús con María Josefa en su primera comunión quedó en el secreto de su corazón. Al terminar la ceremonia decía: le pedí muchas cosas, pedí por todos. Los testimonios de profesores y compañeras dejan entrever qué clase de alumna era María Josefa. De carácter fuerte, junto con una atractiva simpatía, se hacía querer por su bondad, trabajadora y sonriente, piadosa y sencilla. Los cambios de colegio tan frecuentes y tan imprevistos no alteraban su ritmo en los estudios. Pronto se adaptaba. Con su fuerza de voluntad y simpatía no tardaba en tener amigas, y por sus notas queda patente la alta puntuación que obtenía. María Josefa supo mucho de dolor y de sufrimiento. Ya de niña presenció la muerte de 2 de sus hermanas. Más tarde, cuando en el año 1936 se vivió el conflicto de la guerra entre los españoles, sufrió primero el destierro de su padre, luego la persecución a ella misma y también la angustia de pensar si su padre, que estaba en un difícil puesto de combate, volvería con vida a casa. Muchos rezaron en tan preocupantes situaciones y al final todo se resolvió felizmente y la familia pudo de nuevo reunirse. María Josefa había enfermado
pero se recuperó gracias a los cuidados de sus padres y reanudó sus estudios con gran esfuerzo. Y solía decir: ¿cómo cuesta aprender estos libros? Y es preciso estudiar todos los días para poder dominarlos. Pronto terminaría el colegio, y no tenía duda de estudiar filosofía y letras. Se haría maestra para enseñar y educar a los niños. María Josefa nos contaba que desde la recuperación de su enfermedad veía con claridad el camino a seguir en su vida. Ella sería toda de Dios, contemplativa como Santa Teresita, misionera, educadora. Un nuevo traslado de su padre y llegaron a Zamora. Aquí otro colegio con unas características especiales. Hermanas que educaban niños y jóvenes, hermanas con hábito azul, su color predilecto, religiosas que se llamaban Hermanas del Amor de Dios. Todo aquello que encontró en el recién inaugurado colegio, del que ella y sus hermanos fueron los primeros alumnos, le fascinaba, y se aclaró en su decisión: sería hermana del amor de Dios. Su madre estaba de acuerdo, María Josefa contentísima. Al enterarse, don Juan pronunció un rotundo no. Él era un gran cristiano y no se opondría a la vocación de su hija, pero antes tenía que asegurarse de que se trataba de una verdadera vocación y no de ilusiones pasajeras propias de la adolescencia. María Josefa, le dijo su padre, primero terminarás tus estudios de bachillerato, luego harás una carrera y cuando termines, si ese es tu deseo, podrás irte al convento. María Josefa sabía que su padre tenía palabra firme, escuchó con respeto y aunque aún le quedaba un largo camino por recorrer, decidió aceptar las condiciones como puestas por Dios y tomó una decisión: estudiaría mucho para terminar lo antes posible. Qué bonita es la amistad. Hasta la Sagrada Biblia dice: el amigo fiel es una defensa poderosa. Quien la halla ha encontrado un tesoro. A María Josefa, como a casi todas las personas, le gustaba tener amigos. Sabía muy bien que la amistad tiene sus grados y disfrutaba con sus amigas íntimas. Hablaba de mil cosas y de su amigo Jesús, y procuraba que fueran también amigas de él. Para lo que sí tenía tiempo María Josefa era para asistir a reuniones de grupos cristianos, pues pertenecía a varios, donde se reunía con otros jóvenes para ayudarse entre todas a ser mejores y para planificar formas de hacer el bien. María Josefa escribía muchas cartas a las amigas y sus cartas iban cargadas de simpatía, cariño, palabras de aliento cuando eran necesarias, diálogos interesantes sobre los estudios o sobre el vivir diario. María Josefa practicaba la caridad. Su amor por el prójimo era muy grande. Ayudaba en el comedor de niños, pero se quedaba más horas limpiando aun cuando no le correspondía hacer. Así enseñaba con su ejemplo a los niños. Lo hacía porque todos somos hijos de Dios y le salía del corazón el amor al hermano. La asistencia diaria a la Santa Misa era uno de los gustos preferidos de María Josefa. Ella solía decir que no podía dejar de asistir aunque tuviera muchas cosas que hacer, porque era el acto más importante que realizaba en todo el día. Los padres de María Josefa, como sabían que su libro preferido era el Nuevo Testamento, le habían regalado un ejemplar que a ella le encantó y que siempre llevaba consigo. Hasta por la calle, en el bolsillo, en la cartera, bajo el brazo y cuando se iba de viaje era lo primero que metía en la maleta. Por la noche, al irse a dormir, lo ponía debajo de la almohada. Cuánta felicidad y cuánta fortaleza encontramos en María Josefa, que a través de los 8 largos años en los que luchó para seguir su vocación, tuvo que vencer muchas dificultades hasta poder realizar el deseo de su corazón. Expresaba su alegría a una de sus amigas, que después de aprobar el último examen cumpliría con la condición impuesta por su padre para ir al convento.
El permiso fue concedido, y con gran cariño le dijo su padre: «Puedes irte cuando quieras, y yo mismo te acompañaré, te llevaré al convento, haré entrega de ti al Señor». María Josefa estuvo muy convencida de ser parte de las Hermanas del Amor de Dios por el modo de practicar la pobreza evangélica y que le atraía enormemente el apostolado que hacían con niños y jóvenes. El color azul lo relacionaba siempre con la Virgen. Antes de ir al noviciado decía que había dos cosas que le gustaban mucho de la congregación que había elegido: el nombre y el color del hábito. Al llegar el día, se levantó antes que toda la familia para oír misa en la iglesia más cercana, para pedir al Señor su gracia para no flaquear en tan importante decisión. De quien se despidió primero fue de su hermanita Teresita, quien ya se iba al colegio, y dijo: «Que seas buena y quieras mucho a la Virgen». Siguió despidiéndose de todos sus hermanos, animándolos a todos con palabras alegres y ocultando su propio dolor. Pero al fin vencieron sus sentimientos y al abrazar a su madre, gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. La secó y, esforzándose por sonreír, tomó el equipaje y subió al coche que la conduciría al tren. Su padre la acompañaría hasta Zamora. ¿Quién podrá decir cuál de los dos corazones latía con más fuerza? ¿El de la hija porque llegaba donde Dios la quería, o del padre porque se acercaba el momento de entregar a su hija al Señor? Día 21 de noviembre, fiesta de la Niña María. En la capilla del noviciado se celebraba una Eucaristía solemne y a continuación las nuevas aspirantes serían admitidas para realizar la primera experiencia, el postulantado. Era costumbre en la vida religiosa cambiarse el nombre al llegar el momento de la toma de hábito. Se hacía, entre otras razones, teniendo en cuenta la frase de la Sagrada Escritura: «Al que venciere se le dará un nombre nuevo». Mucho pensó María Josefa en este cambio de nombre, y con cuánta ilusión. La maestra del noviciado les preguntó si ya tenían el nombre que llevarían. María Josefa espontáneamente respondió la primera: «Hermana María del Rocío de Jesús crucificado». De momento a nadie parecía gustarle. María Josefa explicó: «Una gotita de rocío. ¿Hay algo más sencillo y más puro? Ella nace bajo el cielo estrellado. Solo en la noche hay rocío. Cuando el sol irradia sus ardorosos rayos, las hermosas perlas depositadas en la hierba pronto se evaporan». Y así quedó. Desde la emotiva ceremonia de la toma de hábito, María Josefa comenzaría a llamarse Sor Rocío. Llegó la esperada fecha para tomar el hábito. Al nombre elegido, todas las hermanas del amor de Dios anteponían el de María, significando que la Madre del Cielo sería su protectora. Al llegar el turno a María Josefa, se oyó: «Hasta ahora te has llamado María Josefa. En lo sucesivo te llamarás María del Rocío. Sé muy amante de esta madre y procura imitar sus virtudes». Se han cumplido sus deseos. Sor Rocío se encuentra ya en una comunidad de jóvenes como ella que buscan seguir a Jesús y quieren dedicarse a hacer el bien. Durante el noviciado profundizó mucho en lo que exige ser consagrada a Dios. A medida que lo hacía, la alegría iba creciéndole por dentro. Así hacía suya la frase del padre fundador: «Vivid siempre alegres». Sor Rocío, gran contemplativa, aprovechó bien los 2 años de noviciado para adorar y profundizar cada día más en el Creador y en su obra. A Jesús lo tenía allí, tan cerquita, en la misma casa, en el sagrario, y con él pasaba largas horas. Al terminar el noviciado, su primer traslado fue a Bullas, provincia de Murcia, un barrio tan necesitado de todo, y por eso intentaba por distintos medios conseguir cuanto podía. Las niñas encontraban en ella una profesora que, con suavidad y firmeza, las instruía eficazmente en todas las dimensiones humanas. A Sor Rocío le hacía feliz sentirse pobre, porque Jesús también fue pobre. Se complacía y se gloriaba de que la congregación del amor de Dios fuese pobre.
Sor Rocío desde temprana edad fue obediente a la ley de Dios. Decía: prefiero la muerte a quebrantar los mandamientos. Obediente a sus padres y a los mandatos de sus superiores en los que veía la voluntad del Señor. La caridad de Cristo nos surge, así decía el lema que rige la vida de las religiosas del amor de Dios, y este lema llenaba por entero el quehacer de Sor Rocío. Ella era muy obediente, pero la caridad estaba por encima de todas las normas. El amor al prójimo crecía en ella como prolongación del amor que tenía a Dios, por eso estaba siempre atenta a las necesidades de los demás. Al pronunciar el voto de castidad, Sor Rocío no hizo más que ratificar el que ya había hecho desde niña. Para ella, la castidad era una consecuencia del gran amor que tenía a Dios. Su corazón fue siempre de Dios y solo para Dios. Dame, Dios mío, más dilatados horizontes, nuevas tierras para extender tu reino. ¿Cuántas veces al meditar estas palabras del Padre Ucera diría Sor Rocío: y a mí también, Señor, dame estos dilatados horizontes? Deseaba tanto ser misionera. En realidad, ya lo era, pues toda su vida la pasaba luchando por extender el reino de Dios. Pero esto para ella era poco. Quería llegar donde aún no fuese conocido el Evangelio. Sor Rocío, decidida a seguir a Jesús, tomó su cruz de cada día y cuando tenía que sacrificarse, lo hacía para vencerse a sí misma e ir dominando sus defectos, o lo hacía para ayudar a los demás. Si ya desde niña Sor Rocío se distinguía por su amor a Jesús Eucaristía, en la vida religiosa este amor crecía de forma visible. En el noviciado solía sentarse a coser en la terraza cerca de una ventana que daba a la capilla, y desde donde se veía perfectamente el sagrario. Desde allí cosía y rezaba a la vez. Ella vivió amando locamente a la Madre del Cielo, y en las últimas horas pasadas en esta vida encontró en María la fuerza y el consuelo. Su espíritu se había robustecido visiblemente en los últimos años, pero su cuerpo se había debilitado de forma notable. Una enfermedad de apenas una semana fue suficiente para que pasase de este mundo al cielo. Murió la madrugada del 30 de marzo de 1956 a los 33 años. Sor Rocío comenzaba otra vida, la vida en la resurrección, aquella que no termina nunca. Qué pronto terminó Sor Rocío su tarea y con qué perfección la realizó. Sobre su santidad dejamos y respetamos la palabra que algún día dirá la Iglesia.